Buenos días, amigos de Agenda Económica. Bienvenido al año de Agenda Costumbre. Feliz año. Que sea un año lleno de bendiciones para los que tengamos mucho trabajo, muchos dólares, pero sobre todo mucha salud, mucho control, mucha responsabilidad para enfrentar esta pandemia que el dominicano la está perdiendo. Las autoridades que sean un poquito más fuertes en los controles, más que en las medidas mismas. Pero sobre todo, dominicanos, trabajemos por la riqueza, trabajemos por el bienestar y por la salud. Un año lleno de bendiciones para todos. Felicidades, compañeros. Bueno, gracias. Felicidades Bueno, también, sí, bueno. Ezequiel, Jairón, Roberto, Julio, que está por ahí. Que Dios me lo bendiga a todos y al pueblo dominicano principalmente. Que nos llene el Señor lleno de bendiciones, como tú señalabas, Ezequiel, este año, que podamos seguir rápidamente de esta pandemia y que nuestro país pues continúe desarrollando una economía que es muy dinámica y que solamente necesita el esfuerzo de nosotros para echarla para adelante. Así es, muchas gracias por esta oportunidad. La verdad que no nos veíamos desde el año pasado, podemos decirlo eso, ¿eh? Y Sí. esperando que este 2021 sea, pues, o habrá de ser, claro, un año para contar historias diferentes, historias más positivas, por supuesto, unidos todos en una cruzada de grandes retos. Yo creo que el 2021 es un año más que de recuperación, es un año de transición para tomar importantes decisiones y garantizar que a partir del 2022 haya un crecimiento sostenido sobre la base de esos sectores de la economía que realmente son importantes para que República Dominicana pueda avanzar, no sobre la base de sectores tan volátiles como es el turismo, zonas francas o remesas, sino con producción nacional. Así que qué bueno que estamos aquí en una emisión más de este programa. Y ¿qué tal, Ezequiel, Jairón, Luis Manuel, pueblo dominicano? Mucho gusto en todos ustedes. Muchas gracias a ustedes tres por invitarme siempre a este programa. Recuérdate que ya tú no eres un invitado, Roberto. Bueno, tenemos muchas cosas que hablar de economía, tendremos muchas cosas que hablar de economía en lo que resta, en lo que viene del año. Va a ser un análisis económico, de mucho análisis social, pero lógicamente nosotros tenemos que empezar con el tema norteamericano, porque este programa se pasa los domingos, se graba los viernes, y a viernes habíamos ya definido muy bien la situación de Estados Unidos en cuanto a que definitivamente Joe Biden será nombrado, posesionado del poder norteamericano el 20 de enero, aun cuando hubo intentos de hacer fracasar esa juramentación, hubo muchas cosas, pero sobre esa vamos a hacer algunos comentarios, pero lógicamente que a Roberto hay que dejarlo hacer el primer análisis de esa situación norteamericana que sucedió el martes pasado y que los días después comenzaron a definir a otras cosas. Roberto. Gracias, Ezequiel. Hay dos temas que voy a hablarle muy rápido, el tema político y luego el tema económico. En el tema político, de lo que sucedió el miércoles, que aunque fue una gran desgracia, murieron 4 personas y hubo un intento de ver cómo se socavaba la democracia de Estados Unidos, creo que el pueblo norteamericano salió fortalecido porque se demostró que la democracia está construida en roca. Y también que hay personas, hombres y mujeres valientes, que a pesar de haber sido personas leales a Donald Trump, en el momento que tuvieron que tomar una decisión respetando la Constitución, así hicieron. Y eso es un ejemplo al pueblo dominicano, ¿verdad? Porque la democracia de nuestros pueblos tiene que ser construido en roca. Sí es cierto que hay muchos amigos que me están diciendo que los Estados Unidos dio un mal ejemplo al mundo.
yo lo pongo positivo, que fue un tremendo ejemplo de que la democracia de este país está construido en roca, y a pesar de que había un mini dictador que quería quedarse en el poder, que se llama Donald Trump, por el cual yo voté 2 veces, ¿verdad? Hubieron personas que en el momento que Trump quiso reversar los votos, utilizando artimañas para poderse quedar en el poder, no triunfó. Ese es un tema. El segundo tema es de que la vacuna en los Estados Unidos a diciembre debieran de haber inyectado a más de 20 personas, 20 millones de personas, y solo han inyectado a 3. Eso significa que ha sido un desastre de la forma que Donald Trump y su equipo han estado manejando la vacuna en los Estados Unidos, debido a que Donald Trump ha pasado ocupado 100% de su tiempo en ver cómo reversa la decisión del pueblo norteamericano que votó a favor de Joe Biden, para ver cómo se quedaba él. Y entonces, este rollout que tenían que haber hecho de la vacuna en los Estados Unidos, solo han vacunado a 3 millones de personas al día que estamos hablando. Esto es bien duro para la economía del país, porque como estamos claros, mientras no nos vacunemos, el virus va a seguir andando. Lo otro es que de nada sirve que esté vacunado todo el pueblo de Estados Unidos si el resto del mundo no es vacunado, porque entonces puede ser que los americanos estén vacunados, pero como vivimos en una economía que todo el mundo se mueve y hay una enorme conectividad, y hablando de conectividad, Dominicana es el país que posiblemente después de México y Brasil es el que tiene más conectividad en el mundo, con la cantidad de aeropuertos que tiene. Entonces es bien importante el tema de la vacuna. Y si no estamos todos vacunados, Ezequiel, Jairón y Luis Manuel, la economía no va a responder. El último tema en el tema de la economía es de que ahora que va a subir Joe Biden, se está diciendo que ambos partidos, republicanos como demócratas, acuerden ustedes que el gobierno tiene varias palancas, tiene la palanca fiscal, pero también está la palanca monetaria. La palanca monetaria la maneja el Banco Central y la palanca fiscal la maneja el gobierno. En la palanca monetaria se está diciendo de que el Banco Central de Estados Unidos le va a inyectar todos los fondos necesarios para que la economía salga adelante, a pesar que existe inflación, ¿verdad? Esos son temas que ustedes que son economistas pueden después explicarlo más, las consecuencias que puede tener el hecho que haya demasiados dólares persiguiendo pocos bienes, ¿verdad? Y luego viene la parte de que en la parte del gobierno se está hablando ahora de que se pasó hace 2 semanas que se le dieran $600 a cada norteamericano que ganara menos de $75,000, y se va a aumentar esa cantidad a llegar a $2,000, por lo cual también va a haber bastante efectivo en la calle. Esa es la situación de Estados Unidos, política y económica. Bueno, interesante resumen, bastante conciso de temas tan trascendental. Yo creo que Donald Trump termina de una manera muy amarga, no solo para él en lo personal, porque es una persona que no está acostumbrada a perder, sino también para la experiencia institucional amarga que vivió Estados Unidos en estos días, producto de una decisión que cuando buscamos razones de esa entrada violenta, de ese asalto al Palacio del Congreso, al Capitolio, pues es obvio que uno no encuentra ni pie ni cabeza, porque ¿cuál era el objetivo? Cuando no se iba a lograr más que retrasar un proceso que constitucionalmente ya estaba decidido, que obviamente la confirmación de Joe Biden como presidente de Estados Unidos. Así que creo que Donald Trump tiene que estar preparando una batería importante de abogados, no solo por todos estos escándalos, sino por otras cosas que ya vienen detrás, arrastrándose y posponiéndose en el caso de él. Y bueno, creo que esta parte, para dividir un poco el comentario, porque la parte de economía de Estados Unidos es bastante amplia también, pero creo que la parte institucional salió muy perjudicada
quizás es una muestra de la gran división que hay en esa sociedad. Es una demostración también de hacia dónde o hasta qué punto llevó el fanatismo que Trump ha logrado pues fortalecer en importantes segmentos de la población, que era algo de lo que uno quizá no estaba acostumbrado o esperaba ver en una sociedad de Estados Unidos, expresar de esa forma tan irracional no aceptar, ¿verdad?, el resultado de la mayoría. Creo que salió lesionada la institucionalidad de Estados Unidos. En este momento creo que yo sé que hay muchas personas haciéndose o un mea culpa o sintiendo vergüenza respecto a lo que Estados Unidos representa, ¿verdad?, para la economía o para el mundo en términos institucionales. Creo que esta experiencia ellos habrán de evitar que suceda, y creo que el presidente hacía más de 100 años que no pasaba algo parecido, aunque circunstancias también diferentes. Es lamentable, por supuesto, eso que pasó, y pareció un país de eso cualquiera, que no hay fortaleza institucional. Realmente es una pena lo que pasó desde cualquier punto de vista que uno lo vea. Me parece que, y lo había comentado anteriormente, que en los Estados Unidos realmente esta situación lo que ha demostrado es la fortaleza de sus instituciones, la fortaleza de sus instituciones. Porque hay un ejecutivo, que es uno de los poderes, ¿no?, que trató de usurpar el poder, ¿no?, y fue detenido. Primero por el Poder Judicial, a través de una serie de decisiones de tipo jurídico en los tribunales en los Estados Unidos, en muchos tribunales, donde se llevaba el caso de que había habido fraude. Y como no había demostración de prueba, los tribunales dijeron que no. Inclusive quisieron llevarlo a la Suprema y lo tumbaron también, a la Suprema de los Estados Unidos. Eso demostró una fortaleza por encima del Ejecutivo. O sea, el Ejecutivo puede tener un deseo, pero la justicia se impone. Lo otro fue, lo último, que se impuso el Congreso y se impuso la Constitución. ¿Me entiendes? O sea, hubo un debilitamiento en términos del Ejecutivo. Pero bueno, cualquiera puede volver loco ahí arriba. Y lo importante es que haya como tú señalabas, una coraza institucional, y eso lo hay en los Estados Unidos, el respeto a la Constitución. Y se está viendo que aun y cuando hayan locos que fueran al Congreso, había un país entero que no apoyaba eso. Sí, tiene razón. La reacción es negativa en todos los sentidos. Sí. Inclusive los mismos senadores republicanos, y lo explicaba recientemente Roberto en una de las intervenciones que tuvo, la mayoría votaron a favor con los demócratas, aceptando la elección de Biden como presidente de los Estados Unidos a partir del día 20. Así es. Ahora, que en la Cámara de Representantes, un fenómeno que el mismo Roberto había analizado recientemente, se comportó de una manera más inclinada hacia Trump. Eso la mayoría no lo hizo. Y por lo tanto, no prevaleció lo que se quería, un autogolpe. Eso es lo que estaba buscando el señor, un autogolpe. Pero se impuso el elemento de la racionalidad y del respeto a la Constitución de los Estados Unidos. Entonces, puede ser que, como se señalaba en estos días, los americanos se hayan convertido en una república bananera, donde no haya el próximo ejecutivo no tenga la moral, ¿no?, de exigir comportamiento en otros países, por lo que ha pasado aquí. ¿Tú me entiendes? Sí. Ahora, sí, una cosa es lo que quiso hacer el Ejecutivo y otra cosa fue lo que prevaleció al final como decisión de un país con respeto a sus leyes y a su Constitución. Yo creo que todos tenemos más o menos un punto de vista que coincide. En algunas cosas simplemente hay una mínima diferencia. Definitivamente hubo
un momento de mala imagen, lo tienen los Estados Unidos, pero como hemos dicho nosotros en programas anteriores, definitivamente para mí igual las instituciones salieron fortalecidas. Un presidente no tiene poder absoluto y se demostró. Por más que quiso, los otros poderes se impusieron a la racionalidad y a la Constitución. O sea, la Constitución norteamericana definitivamente demuestra con eso que está muy fortalecida, está muy blindada, y que un presidente como Donald Trump, que tiene cosas de locura, con todo el respeto, no pudo hacer todo lo que quiso, aun cuando tenga él sus razones por qué querer rebelarse tanto o negarse tanto. Razones en el sentido económico y social, porque creo que lo motiva mucho eso, pero locuras. Pero lo que yo creo es que ha demostrado Estados Unidos que tiene instituciones fuertes, que tiene una gran constitución y que los poderes definitivamente están totalmente independientes. No lo dejaron, el poder legislativo y el poder judicial no lo dejó hacer lo que yo quería. El vicepresidente Mike Pence demostró que es un hombre del establecimiento norteamericano, que respeta la Constitución. No le hizo al presidente que lo incitó a violentar la Constitución, y él sencillamente se negó. Tengo de hecho conocimiento de que no ha vuelto más a la Casa Blanca, a su despacho. No, prácticamente tuvo ya un divorcio del presidente de la República, de Donald Trump, y él ya prácticamente están totalmente divorciados en términos políticos. Y simplemente él volvió ese día. O sea, él se quedó en su casa de Pensilvania, creo que se llama la Pensilvania número 10, no sé bien, pero él volvió después que se calmó todo para juramentar o para hacer la declaración definitiva de que Biden es el presidente electo. O sea, vamos a analizar adelante la parte económica que eso implica. Yo creo que es importante para este programa que cada uno de nosotros dé una opinión sobre por qué a Trump lo votaron casi 75 millones. Ahora, Ezequiel, sería bueno también que don Roberto ahorita nos diga cuál es el papel que va a jugar Mike Pence ahora dentro del Partido Republicano, porque creo que Mike Pence es una figura que hay que mirarla de cerca a partir de su posición responsable en una situación tan delicada como esta que acabamos de la que fuimos testigos. ¿Cuál será su futuro político? Vamos a hacer una pausa y yo los invito a que cada quien en el próximo segmento dé una opinión sobre la parte económica y el futuro económico de los Estados Unidos en los próximos 4 años. ¿Qué deberá hacer Biden? ¿Qué deberá hacer el Congreso? ¿Qué hará la parte judicial? ¿Qué será de la parte social? Porque recuérdense que los Estados Unidos implica mucho su economía, incide mucho la economía norteamericana en países como el nuestro, no solamente por las remesas, sino por la gran dependencia comercial que tenemos con el país todavía más desarrollado económicamente del mundo. Vamos a la pausa. Agenda Económica, Jairo Severino Duarte, Luis Manuel Piantini Muni, Roberto Arguello y un servidor Ezequiel Molina Izardo continúan el análisis económico del primer programa del año de su programa Agenda Económica por Canal 27 RNN. Decía, y quiero que empecemos con Roberto, que hagamos una especie ya de análisis de la parte económica que implica ya un nuevo gobierno norteamericano a partir de todos estos sucesos. La parte económica de Biden es bien sencilla. Primero es controlar la pandemia, que está descontrolada. Lo que ha pasado es desde el 3 de noviembre, el día de hoy, Donald Trump no ha hecho nada. Segundo, lo que ellos dijeron, el tema de la vacuna, ¿verdad? No ha pasado nada de lo que dijeron que iba a pasar. Dijeron a diciembre 31 van a haber 20 millones de norteamericanos vacunados y para marzo 100 millones y luego para junio todo el mundo. Pues solo 3 millones han sido vacunados.
Las líneas aquí en los hospitales de teléfono están colapsadas. Hay personas en fila, no hay vacunas. Hay un problema muy serio. Y yo sé que Biden tiene un equipo de primera. Eso es la primera atención que le va a poner. Pero como tú sabes, no podemos tener normalidad en la economía si la vacuna no está ahí. Ese es un tema. El segundo tema es que Biden dice que la política exterior de él comienza también que el mundo tenga la vacuna. Y esa es otra situación, porque fíjate tú que acaba de salir en el Miami Herald que están viniendo personas de dinero de Latinoamérica a ponerse la vacuna aquí, y creo que Luis Manuel decía que tenían que pagar $1,000, ¿verdad? Entonces la vacuna debe de ser igual para todos, rico y pobre. Y fíjate tú que yo conozco personas adineradas de que pudieran pagar cualquier cantidad de dinero y todo el mundo está esperando su turno como buen norteamericano que son, ¿verdad? Y fíjate que han habido casos, en el caso de Nueva York, donde hubieron personas adineradas que quisieron saltarse de la fila y el gobernador Cuomo lo está demandando y la fiscalía también. Entonces, aquí todos somos iguales. El tema de la vacuna es muy importante. Lo otro es, como decía, de que el Banco Central de Estados Unidos está inyectando mucho dinero, mucho cash al sistema. En veces, ¿qué pasa? Que cuando uno le mete mucho dinero al sistema y entonces hay demasiado dinero y hay pocos bienes, entonces viene la inflación, ¿verdad? Pero yo voy a dejar que ustedes, que son economistas, expliquen eso un poco más y también sus consecuencias en el tema de República Dominicana, porque, por ejemplo, los bienes que ustedes compran del mundo se están poniendo más caros, ¿verdad? Entonces puede ser que suba la leche, que suba el cemento, que suban muchas cosas, que suba la comida, que son esenciales para el pueblo dominicano. Pero yo te diría, Ezequiel, que esos son los dos principales temas que hay en los Estados Unidos, y luego viene un proceso de normalización en el tema político de Estados Unidos, porque Donald Trump va a pasar a la historia. Va a seguir haciendo ruido, pero fíjate que ya Twitter le quitó el Twitter, se lo permitieron. Él ya no puede salir en Facebook, ya no puede salir en Instagram, y los grandes canales de televisión ya no lo están poniendo. Entonces ese micrófono que tenía para hacer ruido se le está acabando. Entonces vienen procesos de estabilización político en los Estados Unidos, lo cual va a tener una buena consecuencia. Finalmente, fíjate tú que el mercado de valores de los Estados Unidos ha asimilado de que los republicanos y los demócratas sin Trump van a poder trabajar bien. Van a trabajar de forma bipartidista porque tienen que enfocar que hay una guerra contra este virus. Sí, realmente el comportamiento que está teniendo el mercado es un comportamiento que uno no esperaba, Roberto. O sea, yo pensé que el mercado iba a reaccionar de una manera más volátil con la situación que se presentó. Sin embargo, ha habido mucha tranquilidad. Eso quiere decir que los inversionistas están conformes y que esperan que el gobierno de Biden sea un gobierno razonable y moderado, ¿no? ¿Verdad? Mira, te quiero aclarar el asunto de los $1,000. Yo te dije los $1,000 para que no me forzara a ponérmela. Yo no sé realmente cómo lo están y no sé, pero sí habíamos visto que se estaban poniendo aquí a los extranjeros. Eso tengo que ponerme a averiguarlo. Pero bueno, quería aclararte eso, porque hablaste de los $1,000. Mira, la situación en los Estados Unidos es como tú señalas, Roberto. Aquí ha habido como un espacio, como el que hubo en República Dominicana entre febrero y agosto del año pasado, que hubo como una especie de zona gris, ¿no? Que, o sea, tú no sentías al Estado en nada. Ahí había como un silencio completo. Y eso es lo que ha pasado aquí. El señor Trump solamente se ha dedicado a acusar de que ha habido fraude, pero a él se le ha importado el COVID, a él se le ha importado todo, aquí todo. O sea, no hay una acción de gobierno importante en estos últimos tiempos después de las elecciones. O sea, pero como tú señalabas también, ahora mismo la ganancia de las dos senadurías por el Partido Demócrata
le va a dar mucha fuerza al gobierno de Biden para emprender programas de apoyo, tanto para enfrentar el COVID, ¿no?, de manera monetaria, como es subir a $2,000 el apoyo que se le está dando al ciudadano norteamericano, y después el asunto de los gastos de infraestructura, que el Partido Demócrata lo había estado estimulando, que se ponga eso en programa de acción del mejorar la infraestructura, porque la infraestructura norteamericana se está cayendo, no hay mantenimiento, hay un problema en el tipo en el área de la infraestructura. Entonces ahí el gobierno de Biden, posiblemente para enfrentar esta situación también de empleo, porque ayer salió los indicadores de empleo y ha habido un aumento del desempleo en el mes de diciembre, cuando es un mes donde se supone que hay mucha actividad comercial, que sube la producción industrial para enfrentar la demanda. Sin embargo, hubo un aumento del desempleo en diciembre, lo que se perdieron cerca de 140,000 puestos de trabajo. Sí, sí. Y la tasa de desempleo está en casi 7% en Estados Unidos. Eso demuestra que había una caída en la actividad, cuando había habido en el tercer trimestre un aumento de la actividad. No solamente en los Estados Unidos, sino en Europa, pero ha sido el problema del COVID, ¿tú me entiendes? Entonces, como señalaba Roberto, hasta que no se enfrente el asunto del COVID, la situación de la economía es muy incierta. Es muy incierta. Ahora, nosotros nos vamos a beneficiar de ese aumento del gasto que va a propiciar tanto el área fiscal como el área monetaria en los Estados Unidos. Nosotros tenemos que prepararnos en la parte de las exportaciones, no en el movimiento de personas, porque el movimiento de personas, y es bueno que eso se repita otra vez, que es la parte de turistas, es muy incierta y no podemos seguir poniendo todos los huevos del crecimiento de corto plazo y del dinamismo de la economía en el corto plazo en la parte del turismo. Hay que ponerla en otros sectores que puedan rápidamente impulsar un crecimiento de las exportaciones. Pero solamente quería decir eso ahora, y después en otra parte quiero referirme a la parte fiscal en República Dominicana. Sí, pero es importante también destacar que Estados Unidos, y Roberto sabe muy bien, en la parte de política monetaria, Estados Unidos no le da frío ni calor imprimir y mandar dinero para la calle. Cuando ha tenido que hacerlo, lo hace. Porque el dólar indefectiblemente tiene un valor intrínseco en el mercado, que quizás la pérdida de su valor por un lado es la ganancia también por otro. O sea que no creo tampoco que haya grandes presiones inflacionarias en Estados Unidos producto de que mande más dinero a la calle. De todas formas, la inflación también es importante. Hay que garantizar que haya inflación. Claro, ojalá se produzca por vía de la demanda y que haya suficientes artículos que comprar y que sea por vía de la demanda, que haya inflación, que es lo que realmente uno anda buscando cuando una economía está en plena recuperación, que es lo que se prevé, porque de alguna forma u otra el cambio de administración en Estados Unidos habrá de generar cierto nivel de tranquilidad y certidumbre, independientemente del COVID. El COVID ya vamos a tener un año en esto, pero el cambio de administración también genera cierto nivel de certidumbre, porque es un cambio pues de 180 grados cuando vemos la forma en cómo ha actuado la gestión de Trump y cuando vemos el perfil del presidente que se inaugurará el próximo 20 de este mes. O sea, que creo que hay aspectos ahí, variables que uno puede pues ver desde el punto de vista de lo que esto significará para la economía, este cambio de gestión y de forma de gobernar. El presidente de Estados Unidos o de cualquier país es un instrumento que debe comunicar tranquilidad y certidumbre, y Trump no comunica eso. Joe Biden sí ha demostrado que tiene una capacidad para comunicar la certidumbre que se requiere
en el mercado para que la economía pues avance de manera tranquila, independientemente de los retos que hay ahora con esto de la pandemia. Yo voy a parecer un poco repetitivo porque hemos hablado mucho desde el año pasado con el asunto de la situación norteamericana, de Biden, desde el día de 3 de noviembre. Pero quiero coger parte de un discurso que escuché de Roberto y parte del discurso mío, y ahí es la parte repetitiva. Definitivamente en Estados Unidos hay independencia económica o presupuestaria estatal. Los gobernadores tienen totalmente fuerza, independencia para disponer de un presupuesto de su estado de la manera en que ellos igual crean. Ahora va a pasar una situación. El presidente Biden va a tener que aglutinar fuerza hacia un mismo objetivo, manteniendo la independencia de cada estado. No es tan difícil despertar la economía norteamericana a partir del sector construcción y a partir del sector de automóvil. La parte ya de armas ya sí es un asunto más bien federal. Lo que quiero decir con esto es que a partir de esa parte que voy a decir de Roberto, miren señores, voy a decir lo mismo. 75 millones de votos a favor de una persona no es para obviarla, independientemente de que usted haya cogido 82 millones de votos. Como dijo bien Roberto en un programa de 3 puntos, lo puedo mencionar, que el sentimiento de esos 75 millones de votos es a partir de que todos ellos entendían que Trump estaba recuperando la economía norteamericana para su favor. Para su favor, no para el favor de ellos, sino para el favor de los norteamericanos. Vamos a entender que por los errores económicos norteamericanos, los errores de inversión se fueron para China, se fueron las industrias norteamericanas, se quedó sin empleo, la parte sociopolítica o sociológica comenzó a darle más favor a los negros por un lado, los blancos se sintieron desplazados por otro, después otra parte de los negros se sentían también desplazados, son unos rebeldes, hay racismo de ambas partes, esas cosas hay que aglutinarlas a favor en parte económica. Ahora bien, ya Biden tiene, entre comillas, un Congreso favorable. Esos congresistas tendrán que entender, ya sea en la parte económica, ya sea en la parte social, que no pueden ser un cheque en blanco a favor de lo que quiera Biden. Tiene que ser un voto a favor del beneficio norteamericano. La economía norteamericana se puede despertar. Hay fondos, como dice Jairo, no le tiembla el pulso para emitir dinero. Simplemente hay que poner la economía a producir. Ahora bien, ¿a partir de cuándo la van a poner a producir y cómo sin tener que trancar el país? Hay que controlarlo. Es un país que Trump se le fue de la mano en términos de control de pandemia. Se le fue la mano. Por un objetivo económico nada más. Simplemente él no quería trancar el país porque él entendía que eso es una estrategia china, donde quería China hacerle mucho daño a Estados Unidos. No deja de tener sus razones en esa parte. Pero hay que controlarla y hay que ver cuál es la estrategia inteligente de controlar pandemia sin maltratar tanto la economía, al contrario, despertándola. Yo creo que no es tan difícil eso. Yo creo que eso no es tan difícil. Yo creo que a los norteamericanos se le puede meter en cintura. Saben respetar las leyes. Yo creo que sí. Yo creo que Biden puede aglutinar todas las fuerzas políticas, republicanas, independientes, demócratas, a favor de un país que necesita ahora recuperar su imagen, recuperar las relaciones internacionales, volver con los acuerdos de libre comercio. Y tiene la gran oportunidad de los Estados Unidos ahora de decirle a América Latina, vamos de la mano a desarrollar el continente americano. Vamos de la mano a comenzar a disminuir la desigualdad. Vamos de la mano a hacer una especie de fuerza continental que pueda responder a la fuerza china. Que Biden tiene la gran oportunidad de decirle a los latinoamericanos, discúlpenos por ser tan idiota en todos los años que hemos sido idiotas, creyéndolo a ustedes un patio lleno de ñeca. Vamos a la pausa.
continuamos en el programa Agenda Económica, ya estamos en el último segmento del programa. Yo le dejé el tema sobre el tapete a mis compañeros sobre la oportunidad que tienen los Estados Unidos ahora de fortalecer un continente americano que siempre le ha sido ajeno. Colegas. Sí, es un tema muy interesante, Ezequiel. Lo que pasa es que nada más nos queda muy poco tiempo para abordar ese tema, ¿no? La que tiene tantas aristas. Yo creo que algo importante que hay que reforzar es que ahora con la ayuda que van a tener el pueblo norteamericano en gastos, en expansión de gastos por parte de la parte fiscal y monetaria, y los europeos que aprobaron un programa de 200 billones de dólares, de billones de euros, de los cuales 80 billones va en términos de o donación a España, que es donde tenemos una gran cantidad de dominicanos inmigrantes allá. Eso pues nos dará un alivio adicional como el que estamos teniendo en la remesa desde mayo del año pasado. Eso va a ser un gran apoyo también. El otro elemento, Ezequiel, antes de entrar, porque no quería dejar el programa, quería referirme a un tema muy importante en la República Dominicana. Ustedes se acuerdan que nosotros insistimos desde que comenzó la pandemia que la economía se había convertido en economía de guerra. Nosotros estamos en una situación similar. Lo que pasa es que ahora hay un poquito más de producción, pero estamos en una situación de pandemia similar a como se comenzó, o tal vez peor. Y no sabemos porque hasta dónde va a llegar la restricción y el problema de las vacunas a nosotros no nos ha llegado. Entonces tenemos que estar preparados para eso. Entonces el Estado no puede. Yo vi una declaración del presidente que estaba muy contento porque había bajado el déficit fiscal. Miren, señores, en un momento en que hay una caída del gasto, de demanda y de inversión del sector privado en una economía, es el Estado el que tiene que asumir el gasto en el país, de que los desempleados, de que no siga aumentando el desempleo, de darle apoyo a esa área de desempleados, ¿no? También. Entonces, de forzar a que las empresas que están produciendo tengan un espacio adicional y de que nosotros podamos exportar. Entonces, no podemos pensar en que estamos contentos porque vamos a bajar si realmente hubo una dinámica en la economía a partir de la segunda mitad del año. No fue solamente por la apertura, fue por la expansión del gasto público. La expansión del gasto público y la política del Banco Central de expansión monetaria es lo que ha permitido que la economía no se cayera más y la economía se va a caer casi en un 7%. O sea que si apretamos la tuerca del gasto fiscal, la economía se va a caer. Nosotros tenemos que forzar un incremento en el gasto de inversión público. Ya hemos hablado de la necesidad de las presas, que eso es fundamental, eso es de vida o muerte en el país. Hay tanta necesidad en la parte de reforestación, hay los caminos vecinales en los campos para que los productores agrícolas pequeños y medianos saquen su producto. Hay demasiadas áreas donde el Estado puede invertir, las ciudades están inundadas de basura, hay que meter gente a recoger en la basura, las playas, hay que limpiar las playas y eso es mano de obra. Hay que poner a funcionar el dinero del Estado. Muy de acuerdo. La intervención del sector público en casos así como estos, en el que se necesita de incentivo a la inversión y a dinamizar la economía, es ya recurrente, ¿verdad? Desde mediados del siglo XX vemos la forma en cómo las economías han sido dinamizadas o impulsadas por la inversión pública y ahora es el momento también de hacerlo. República Dominicana posiblemente está más obligada que antes a hacer esto porque nosotros tenemos un sector turístico ahí que requerirá de mucho tiempo para, por ejemplo, activarse de manera total. Ahora estamos haciendo esfuerzos grandes, pero con el turismo interno que no alcanza básicamente para nada. Este año
si acaso vamos a llegar a 1,5 millones de turistas. Impensable, ¿verdad? En una economía como la nuestra, que recibe más de 7 millones. Así que la inversión pública jugará un papel importante en este 2021 y creo también que es un año de tomar grandes decisiones, como había dicho al principio, porque hay decisiones que no se pueden postergar. Por ejemplo, eso del pacto fiscal no se puede postergar. Nosotros tuvimos en el año 2016, tuvimos una presión tributaria de 14.7 y ya está en 14%. Se baja la presión tributaria y sube el endeudamiento. Hay algo que no cuadra ahí y nosotros tenemos que tomar decisiones en este momento para no fracasar en el mediano y largo plazo como país. Nosotros tenemos como programa mucha responsabilidad en las próximas ediciones y entregas. Definitivamente hay muchas cosas, yo lo dije desde el principio del programa, muchas cosas que hablar sobre la economía, la doméstica y la internacional. Yo creo que los gobernantes, si piensan quedarse adormecidos, mareados con lo que va a ser la economía de cada país y que hay que tener crecimiento y esto y lo otro, yo creo que se van a quedar mareados y al final no van a hacer nada. A partir del COVID, la gobernanza política de cada país y del mundo va a tener que cambiar su norte, va a tener que cambiar su dirección y su forma de actuar. Ahí vemos todavía el tema de corrupción, no solamente en República Dominicana, pero como dice Luis Manuel, a partir de cuándo entenderán los gobiernos, o este gobierno, para llevar a los países más específicos, de que tendrá que comenzar a entender que hay un plan o un modelo económico que dice, vamos a despertar la economía a partir de la inversión pública para poder crear empresas y poder crear empleo en el sector privado. Va a tener lamentablemente que sustentarse más ahora mismo, que sea un repunte a partir de la inversión pública. Y dio Luis Manuel nota que hemos dado otras veces y que vamos a seguir repitiendo, de que el Estado dominicano tiene la capacidad o tendrá que tener la capacidad de reavivar la economía a partir de la inversión pública, que hay muchos sectores en los que se puede. Él habló de caminos vecinales, habló de agua, habló de inversión en el campo, habló de asistencia, de producción, de crear una industria de exportación fortalecida, de crear una sola industria, una sola zona franca, muchísimas cosas. Vamos a tener que hablar de eso, pero recuérdense que somos un país dependiente del mundo. Ahí está España, que va a recibir 80.000 millones de euros en asistencia. España, recuérdense, que recibe más de 100.000 millones de dólares solamente por entrada de turismo. Pero España tiene algo bueno. España, las provincias compiten entre sí por el turismo. Pero igual, España es un país que produce mucho. España nada más no es turismo. España produce mucho, mucho. Y sobre todo en la parte de carne, porcina y vinos. Sí, pero el turismo es muy importante en España. España perdió este año 71 millones de turistas. O sea, no más. ¿Es serio? ¿Es serio? España redujo 76% su entrada de turismo. 76 en 24, pero nada más no es eso, sino que el 24 que entró no gastó ni siquiera el 60% de lo que acostumbran a gastar. O sea, es una situación difícil. Yo creo que si los gobernantes del mundo siguen mareados haciendo lo mismo, hay muchísimas cosas, señores, hay muchísimas deudas, como tú dices, déficit fiscal, presión tributaria bajita en muchos países, pero ¿y Haití? No nos olvidemos nosotros de Haití. Haití es un problema para la República Dominicana, un problema básico. No estamos hablando de esa parte política de que invasión, no, olvídense de eso. Hablando de la parte socioeconómica. Haití representa y seguirá representando un gran problema para la República Dominicana, un gran problema. Entonces yo creo que en los próximos programas vamos a ir diciendo, Luis Manuel, Jairo, Roberto en la parte latinoamericana que puede ser que tenga, y creo que sí, muchas nociones al respecto. Que de hecho Roberto no ha hablado en este segmento a partir de cuando yo dije de la parte norteamericana
y el patio latinoamericano. Ezequiel, nada más te quería añadir una cosa porque yo creo que has tocado un nervio. Que hay algo que nos ha enseñado la pandemia, es que tenemos que ser autosuficientes. Fíjate tú que los Estados Unidos, cuando los países árabes se congregaron todos y le bloquearon el petróleo, lo pusieron de rodillas. Y eso le dio una enorme fortaleza a los Estados Unidos de volverse autosuficientes en energía. Dominicana, siendo un país importador de petróleo. ¿Okay? Fíjate bien qué pasa si el petróleo se dobla o se triplica con un nivel de deuda X. De pronto tenés que endeudarte mucho más y golpea mucho la economía, ya no se diga la inflación. Entonces hay que buscar objetivos muy importantes. Tú has estado tocando el tema de China. ¿Okay? Ese tema de China es muy importante porque la autosuficiencia en producción de nuestros países la hemos perdido. ¿Verdad? Se la entregamos a los chinos firmando tratados de libre comercio donde nosotros honramos los tratados y ellos se pasaron el tratado y nos destrozaron, ¿verdad? Y destrozaron las economías a propósito. Fíjate tú que en Chile, que todo el mundo que habla que en Chile es una maravilla, pero en Chile ya no hay compañías de cemento, no hay. El cemento lo importan de China. Es increíble eso. O sea, yo no lo puedo creer que no hayan compañías de cemento en China. O sea, ¿cómo es posible que hacer cemento es más barato traerlo de China que hacerlo en Chile? Imagínate tú qué pasaría si en tu país las 7 cementeras que hay desaparecen, ¿verdad? El cemento trae riqueza. Ese es un ejemplo de 100 que te puedo poner. Luego, en el tema de la agricultura y la transformación de esos bienes, ¿verdad? Todo lo que producimos en ganado, en agricultura, en pesca, en camarón, ¿verdad? Que lo debemos de transformar en comida. ¿Qué pasa? En muchos países de Latinoamérica se siembra el banano, se exporta el banano y luego el banano viene transformado a nuestros países a 4 veces el precio, ¿verdad? Entonces esos son temas que creo que hay que tocar. Yo creo que has tocado un nervio con el tema de China, pero me gustaría que nos enfoquemos en la autosuficiencia de nuestros países en diferentes industrias. Sí, Luis Manuel. Indiscutiblemente, eso es el tema que tú tocaste al final, Roberto. Ese es un tema donde Ezequiel ha insistido mucho, que es el de la transformación, que es básica para nosotros. También el otro elemento que tocaste, que es el de la energía, que tenemos que hacer grandes esfuerzos para ya aumentar más lo de la energía renovable. Ya se están haciendo esfuerzos con lo del el gas natural, ¿no? Se están transformando empresas de full oil a gas natural, pero también se tiene que complementar todo esto, como lo señalábamos, con energía solar, energía de viento, con las presas, señor, es agua y energía. Así Bueno, es. Muy de acuerdo. Señor, el programa terminó. Gracias, amigos televidentes, por su fidelidad y por su atención. Hasta la próxima entrega. Que Dios los bendiga. Nos vemos.